Hola, bueno, hoy 30 de marzo 2022. El pronóstico, pues casi le pego al marcador. Colombia ganó 1-0, ahí. Pero Perú ganó en Lima, ahí sí. Nada que hacer, hermano. Para la próxima, a la selección Colombia irá a otro mundial. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vuelvo otra vez y retomo el tema de ayer sobre el estudio a esa sentencia 58.549 de ahora del 2 de marzo de este año, 2022, del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, ese caso de Hoover, muy importantísimo ahí. Y los hechos, el tema, pues el tema que se trabajó allí, los hechos jurídicamente relevantes, el tema del estándar de prueba, cuando se va a condenar con los indicios, la prueba de referencia, principio de progresividad, principio de confrontación. Ahí en el tablero les voy a dejar unos radicados pues que están concordantes, y el que revisamos ayer también, el 55.440 del 14 de octubre del 2020, para ese tema de que existe una obligatoriedad del fiscal, para el fiscal, de establecer desde la imputación los hechos jurídicamente relevantes. Y eso va pues allí cogido hasta la acusación, los hechos fácticos. Entonces hablamos pues de la conducta criminal o lo que se exterioriza y lo que está penalizado por acción u omisión. Y entonces revisamos todo eso ayer y les tiré ahí, les dije, bueno, ahora pues vamos a resolverlos. Esas preguntas, esos dardos que mandé allí, porque pues miremos a ver qué pasa. Y es que es interesante también a esto meterle casuística, ¿no? Entonces, estamos en que esta decisión 58.549, pues en este caso de Hoover, que absuelto en primera instancia y condenado por el tribunal con únicamente indicios, hechos indicadores de un hecho desconocido, se llega a uno conocido, sobre todo dos temas puntuales de indicios de presencia y de huida. En la muerte de este abogado que estaba en ese bar, pues ingiriendo licor, y entonces la corte dice, pues también se analizó allí el tema de lo que entra como prueba de referencia. Entonces, tengan en cuenta que el artículo 381 en su inciso segundo dice que no se puede condenar única y exclusivamente con pruebas de referencia. Las pruebas de referencia pues están allí señaladas en el 437 y 438, y son unas situaciones especiales en las que se permite que entren al juicio oral. Entonces, en este caso, el error del fiscal fue no solicitarlas en la preparatoria, porque era el espacio donde debía decir que esos testimonios de personas que fueron recogidos a través del investigador y que por X o Y razón no van a ir a juicio oral, según las indicaciones que señala el artículo 438, dígase usted porque se murió ese testigo que le dijo al policía o que el policía le recibió esa entrevista, y entonces debe hacerla valer desde la preparatoria. Yo voy a llevarla a juicio oral como prueba de referencia. Entonces, pero con esa salvedad, con esa tarifa legal negativa, es una prueba suasoria, con esa no se puede dictar una condena. Pero si existen otros elementos materiales de prueba, evidencia física, o hechos indicadores, o prueba directa o indirecta, pues ahí va, esos insumos entran al juicio oral y el juez pues entra a valorarlos, evaluarlos. Pero por eso entonces se le citaba la sentencia 43.866 de Patricia Salazar del 16 de marzo del 2016 sobre el tema, esa es del principio de confrontación, la 43.866, pero está la radicación 46.153
del 30 de septiembre del 2015, la doctora Patricia también, que es columna vertebral, importantísima decisión allí, en la que pues ya da las pautas por las cuales entonces la condición y la valoración de lo que es una prueba de referencia. No estoy hablando de prueba de refutación, no la confundan, es prueba de referencia. Entonces, acá entraron al juicio oral los investigadores y allá entonces el fiscal en una técnica inusual y que no se opuso el fiscal, la defensa, objetando porque se está, es decir, cuando se permite que entre a través de un policía judicial un testimonio de algo que le ha comentado en una entrevista sin que haya sido autorizado en la preparatoria, pues obviamente que no se puede permitir, la defensa tiene que objetarlo, porque se necesita es el testigo que vaya a juicio presencialmente y declare lo que sepa, porque es un testigo directo. Entonces, eso es lo que vale. Y eso violaría un principio que se llama el de confrontación, y por eso entonces la sentencia 43866 de la doctora Patricia Salazar del 2016 trata ese tema del principio de confrontación, porque están los artículos pues como principios rectores de la ley 906, que son el 15, 16 y siguientes. Ahí puntualmente en tanto al tema del principio de confrontación, el cara a cara, el tenerlo ahí presencialmente. El que yo he venido insistiendo aquí que lo necesitamos es en juicio oral presencial, no virtual. ¿Por qué? Porque, insisto, es que el juez allá en la casa, sentado apenas a duras penas, cuando le colocan hasta el número de la cédula para qué problema para poder identificarlo. Entonces no está observando y no podría dar una apreciación como lo indica la norma de ese testigo, los gestos, todos esos aspectos importantes del testigo se dan allá en el juicio oral. Ese es un principio elemental, básico, rector, en el que se debe llevar a juicio oral, y también el principio de contradicción. Entonces, es allí que hace énfasis la Corte y vuelve otra vez y toma este asunto de la prueba de referencia, y también entonces el estándar de prueba cuando se trata de indicios que debe cumplir con un baremo. Allí yo recomiendo una obra, porque aquí la tengo, pues la tengo en mi biblioteca, y es la de Nicolás Flamarino Malatesta sobre la prueba criminal, la lógica de la prueba. Allí usted va a encontrar, y en otras obras también, todo en relación con este tema de los indicios. Por eso tomé la tarea hoy también de traer en cita una sentencia muy importante ya anterior, del 2006, del 30 de marzo del 2006, magistrado ponente del doctor Edgar Lombana Trujillo. Esa es la radicación 24468, importantísimo. Y estamos hablando a inicios del sistema penal acusatorio. Y allí se manejó el tema de la prueba de referencia y el indicio. Entonces, ahora conocido ampliamente como los hechos indicadores. Entonces, cuando se habla de hechos jurídicamente relevantes, pues no, que dice la Corte, no los confundan con hechos indicadores ni los medios de conocimiento. Y les dije ayer también que el artículo 382 por ningún lado dice allí de indicios, como si lo traía la norma procesal anterior, pero eso no quiere decir que haya desaparecido. Allí, esta es una diferencia que hace el juez de conocimiento al valorar la prueba. Entonces, como tenemos el artículo 382 como los medios de conocimiento, testimonios, peritos, prueba documental, la inspección y los elementos materiales de prueba, la evidencia física, los informes legalmente obtenidos, todo eso hace parte de los medios de conocimiento que le permiten al juez entonces, con base en las reglas de la lógica, de la experiencia, hacer sus propias conclusiones
respecto de lo que se debate en desarrollo, en el propio debate público, en el juicio oral. Y entonces, pues quería pues reforzar un poco más el tema de ayer, y entonces esos indicios pues no son convergentes, esos indicios allí que porque estaba de presencia, que de huida, eso no lleva pues a probar o a determinar la responsabilidad penal, porque ese estándar, el último, hablé ayer del estándar de inferencia razonable para la medida para la formulación de imputación, medida de aseguramiento, el estándar de la probabilidad más allá de toda, pues que va a llevar al convencimiento del juez más allá de toda duda, o que va a desvirtuar la presunción de inocencia, dice pues el tema para cuando se presenta el escrito de acusación. Finalmente, entonces, más allá de toda duda razonable, la anterior certeza, que ahora se habla es de que tenga el convencimiento más allá de toda duda. Entonces, esos son estándares que tenemos que tenerlos presentes al momento entonces de dictar esa sentencia. Por eso el juez, la tarea de él es muy complicada a efectos pues, de determinar la decisión que va finalmente a tomar. Entonces, ahora sí metámonos con la casuística, que me pareció chévere el tema de ayer. Yo lancé así, pero lo dejé ahí en stand-by. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Miremos esto. Le dije yo, ¿qué tal si una persona es capturada en flagrancia porque le causa heridas en el cuerpo con arma de fuego? Por ejemplo, Pedro le dispara a Juan. Entonces, lo llevan a la prístina diligencia de legalización de captura, formulación de imputación y la medida de aseguramiento. En ese acto de comunicación, que es la formulación de imputación, donde dice la Corte ahora que el fiscal tiene que establecer claramente, preciso y conciso esos hechos fácticos con relevancia jurídica. Le va a hacer entonces la imputación, los cargos se los va a comunicar y le va a preguntar pues si se aceptan o no los cargos que que si entendió, que si no entendió, para establecer entonces el grado de conciencia, si está comprendiendo y si acepta esos cargos, entonces porque ya después no se puede retractar, a no ser que se haya violación de derechos fundamentales, porque ya lo que le viene encima es la sentencia condenatoria. Entonces, estamos hablando de la aceptación de cargos allí en la imputación. Entonces la persona dice, pues el fiscal le relata esos hechos fácticos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la conducta por acción, porque el disparar arma de fuego contra esa persona, pues seguramente ya tendrá allí las primeras diligencias en las lesiones que le causó, porque lo llevaron pues al hospital y entonces no se ha muerto la persona. Simplemente entonces le va a decir tentativa, grado de tentativa de homicidio tentado, porque hasta ese momento no es una persona, no es habitado, no es ociso, no es un muerto. Aceptan los cargos, pero no para la cosa allí, sino que pasan unos días antes de que esa imputación constituya el escrito de acusación y vaya al juez para que dicte la sentencia. Se murió. Entonces, tenemos el primer caso donde acepta los cargos, pero resulta que ya no es en grado de tentativa, sino que es homicidio consumado. ¿Qué pasaría allí? De otra forma, la pregunta que se haría es, por ejemplo, que no aceptó los cargos allí. Y entonces, pero por tentativa de homicidio. Y resulta que fallece esa persona. Y entonces, como hay los actos de investigación, bajo ese principio de progresividad, el fiscal entonces tiene los elementos materiales, la diligencia de necropsia médico-legal que le viene posteriormente, y entonces se determina que las causas de la muerte pues fueron
debido o a consecuencias de esos disparos de carácter mortal, porque lesionó órganos vitales. ¿Qué pasaría allí en esas circunstancias entonces? Porque el primer asunto, habiendo aceptado los cargos, personalmente, es mi opinión, salvo mejor criterio, pues tendría que invalidarse esa aceptación de cargos allí, esa diligencia de imputación. El juez de conocimiento deberá declararla, invalidarla, para que el fiscal pues nuevamente cite a otra audiencia de imputación ante un juez de control de garantías, porque ya no está en homicidio tentado, sino homicidio consumado. Y es muy diferente penalmente el tipo penal, si de pronto es el 103, homicidio simple, si es el 104 con circunstancias de agravación punitiva, que muchas veces van acompañadas de ellas por el estado de indefensión, etcétera, etcétera. Entonces la cosa es diferente, más gravosa. Tendría que entonces, en esas circunstancias, el núcleo fáctico, si bien es cierto, se mantiene, y entonces, pero se muta frente a las consecuencias en que la persona muere. Ya no estaríamos diciendo que la persona estaba pues, que quedó viva, que se salvó de esas circunstancias, y entonces la imputación o la condena iría, como aceptó cargos, por grado tentado, sino que ya estamos ante homicidio consumado, y por lo tanto entonces todo cambia, y naturalmente que entonces debe realizarse otra audiencia ante un juez de garantías diferente para que reformule el fiscal los hechos fácticos y también haga la calificación jurídica adecuada. ¿Y qué pasa entonces si no los aceptó y continuó la investigación? ¿Qué pasaría allí? En ese evento, el fiscal, bajo ese principio de progresividad, pues recordemos que de todas maneras el fiscal le ha llevado ante una audiencia de imputación de cargos ante un juez de control de garantías, y también bajo el prurito de esos hechos fácticos y con la consecuencia jurídica, homicidio tentado, pero que después entonces falleció. Pero como no aceptó cargos, el fiscal no podría, ojo con esto, no podría presentar escrito de acusación, porque como acá hizo ese planteamiento de la imputación con ese núcleo fáctico, pero cambia y varía, y lo mismo la calificación jurídica, tendría que necesariamente hacer o solicitar mejor ante otro juez de control de garantías una audiencia para que se le relaten pues los hechos, claro, preciso y conciso los hechos fácticos y la calificación jurídica, porque podría decirse que en esa eventualidad, ya con la situación de que estaba frente a un homicidio, entonces o bien acepta los cargos o no los acepta. Si los acepta, pues entonces ya iría ante un juez de conocimiento para la imposición de la pena, y si no los acepta, pues entonces tendría que continuarse con las fases siguientes de escrito de acusación, de juicio preparatorio y juicio oral. Miren entonces la dinámica ahí, pues es diferente, y entonces diferente en el entendido pues de que aunque tiene que el fiscal nuevamente presentar sí o sí en la primera o en la segunda o ante un juez de control de garantías para que se presente pues nuevamente esa solicitud de imputación por esa calificación jurídica. Y nace me surge un interrogante, un tercer interrogante, que se los lanzo aquí, pero no lo voy a responder. Y sería el caso, dígase usted, por ejemplo, que recibió esos disparos con arma de fuego.
Entonces está en el grado, estamos hablando de homicidio tentado. Pero lo llevan al hospital. En el hospital sucede una eventualidad como diferente que no tiene o guarda relación con los disparos ocasionados con el arma de fuego y fallece esa persona. Diga usted, por ejemplo, una peritonitis. Llegó al hospital y allá cogió una infección y muere esa consecuencia de esa infección y no pues de los disparos causados con el arma de fuego. Pongamos la más extrema. Ahora que lamentablemente estamos viviendo una situación de orden público complicada, alguien deje un artefacto explosivo y pues ocasione graves lesiones porque se desploma la edificación o lo que sea y muere a consecuencia de eso. Entonces, ¿cómo se resuelve allí un caso de estos? Si hay nexo de causalidad entre el uno y lo otro, si a esta persona le siguen imputando por homicidio en modalidad tentada, homicidio consumado. Eso lo vamos a ver en otra sesión, porque ya encontré una sentencia acá que un amigo me la socializó, un doctor Jaiber Muñoz López, le agradezco mucho. Él está en el Face y él saca estas publicaciones, entre otras cosas fue el que me envió esta 58549 y le agradezco mucho que me ha permitido socializarlas con ustedes. Gracias, doctor Jaiber. Y pues también tengo ya una sobre posición de garante, sobre el tema de la imputación objetiva, un caso de homicidio culposo, y entonces lo voy a revisar en la siguiente audio. Me parece también importante que para volver otra vez a ese tema, en tanto pues hablamos de ese nexo de causalidad, y entonces ahí es necesario precisar algunos conceptos en domática jurídica para comprender mejor entonces en la resolución de ese caso. También por allí hay otra decisión que la socializó un amigo mío de la Defensoría Pública, el doctor Sebastián Henao, le agradezco, quien fue mi sucesor, que me recibió en Armenia la carga de la Defensoría Pública cuando renuncié en febrero 2020, antes de pandemia. Y entonces es un caso, es una decisión de habeas corpus por el tema porque se violan los jueces de garantías frente a esas libertades o sustitución de la libertad por vencimiento de los términos. Y entonces esta decisión me parece importantísima. Igual creo que el doctor Muñoz también socializó una sentencia allí que la voy a revisar, y esto tiene afinidad pues con tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad, sobre todo la ley 74 del 68, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la ley 16 del 72, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces todo en tanto el plazo razonable. Es que, pues, ¿por qué razón una persona se le está en situación de detención, es sujeto a que le dicten una sentencia, y entonces aceptó los cargos y le pasó 1 año, le pasó 2 años y nada que se le dicta la sentencia? Y entonces, si es que hay un plazo razonable que se debe respetar, y entonces ahora los jueces de control de garantías pues son muy precisos en eso y la tienen clara, y entonces hay las normas que hablan después en esto en cuanto al vencimiento de términos, que me parece importante revisarlas aquí en este espacio. Entonces estén pendientes de esas importantes decisiones. El uno del homicidio culposo con una posición de garante, imputación objetiva, y resolvemos el temita, pues la pregunta que lancé últimamente, y
También entonces el tema que socializa el colega Sebastián Henao sobre habeas corpus por vencimiento del plazo razonable, el vencimiento de la libertad por vencimiento de términos. Ok, hasta aquí. Y para adelante, pues, para adelante, no nos quedan sino los equipos locales, el Cali y el América, que juega contra Millonarios el domingo. Vamos a ver, está mal también. Chao, hablamos.